Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de civilización y geopolítica del canal Geopoder. Y vamos al grano. El grano es, vamos a explicar por qué a Sánchez, el primer ministro, el presidente del gobierno de España, prácticamente solo lo puede hacer caer la geopolítica. Solo puede hacer la geopolítica. Porque el sistema español internamente es prácticamente imposible. Como se diría coloquialmente, ha pillado el truquillo, ¿no? Le ha cogido. ¿Por qué? Porque ha roto el consenso y encima aprovecha las fallas y los errores de la supuesta oposición real, o el supuesto, el como sí centro-derecha, para a la hora de tener que cuestionar su poder, pues poderle pillarle por una serie de consensos que sí, no tiene más remedio que respetar ellos, mientras que él no necesita respetar esos consensos. ¿Cuáles son? Pues evidentemente el que las elecciones son válidas y reales, tiene elementos de, como se está demostrando, tecnológicos para burlar las elecciones a través del voto de correo, algo ya demostrado. Teniendo elementos para poder impugnar esas elecciones, no pueden, precisamente por ser copartícipes del estado de partidos, del reparto, del gran reparto, ¿verdad? Con las autonomías, los municipios, ni siquiera Vox, nadie impugna esas elecciones que habrían pruebas de sobra, porque hay elementos, es un sistema, hemos hablado muchas veces del sistema electoral, que en realidad es muy analógico y muy comprobable, pero para eso los partidos tendrían que fotografiar o indemnizar o atacar todo lo que son la cantidad de actas, que es enorme, de tipo de actas y formas de actas, casi por mesa, se podría perfectamente y nadie lo hace. Nadie lo hace porque saben que están presos de muchos compromisos. Y nadie lo hace, es la realidad. No, no hacen los partidos grandes, no impugnan las elecciones y podrían hacerlo. Y todos tienen pruebas. Es mentira que no tienen, o Vox o no digamos el Partido Popular, todos tienen capacidad con sus apoderados interventores, especialmente apoderados, de tener todas las actas de todas las elecciones. O sea, no lo hacen. No lo hacen porque podría romper el sistema y nadie se atreve a cuestionar el sistema. Es una gran mafia y es lo que sabe. Es como el tramposo que sabe que están atrapados a los que les hace trampas. Eso es Sánchez, mucho más allá de lo que logró Zapatero, porque sí que se atreve a romper todos los consensos por donde no pueden los otros tratar de pillarle, porque están atrapados por esos consensos, mientras él sí que los puede romper. Así que puede seguir haciendo trampa, tanto legal como ilegal. La legal, pues evidentemente fuera de toda lógica presunta parlamentaria, suponiendo que hubiese un parlamentarismo real, que no lo hay. El único parlamentarismo posiblemente que existe es el británico. ¿Por qué? Porque ahí sí que se respeta el resultado de las elecciones, tiene el partido que gana, sea cual sea, tiene que formar parte, si bien puede haber negociación y puede ser primer ministro o no, pero el partido tiene que estar en el poder, aunque sea en coalición con otros. Es un fraude que no esté en el poder si ha ganado. Nunca ha estado un partido que ha ganado unas elecciones en Gran Bretaña o Inglaterra fuera del poder. Podrá no estarlo su candidato, pero el partido tiene que estar. Es una norma parlamentaria, democracia parlamentaria, ¿no? Nuestra ciencia política no habla de democracia parlamentaria en el sistema parlamentario, pero bueno, asumiendo lo de democracia. La cuestión está que hemos tenido antecedentes en las que demostramos que la geopolítica, que ahora todo es geopolítica precisamente porque España no tiene geopolítica, y cuando un país no tiene geopolítica, la geopolítica acaba teniendo al país o teniendo capacidad para marcar al país o negociar con el país. Es decir, si un país no tiene un sujeto soberano, no tiene una política de geopolítica que nace desde él, pues se lo harán los otros. Eso es algo elemental en la geopolítica. Las dos últimas veces en la edad contemporánea que realmente hemos tenido una geopolítica, bueno, pongamos tres, evidentemente ha sido como gran potencia, pues la Unión Liberal, una década entre 1862-63 no, perdón, en 1855-56 hasta 1800 o 53 hasta 1863, más o menos entre los 50 y 60, el gran gobierno de O'Donnell, con Prim y otra gente, en la que era
un periodo entre los progresistas del Bienio Progresista y los conservadores del Partido Moderado, en la que esa unión liberal supo conjugar un patriotismo fuerte, una proyección internacional como nunca había visto desde la época anterior a Napoleón, en la época de la monarquía universal, de la monarquía hispana que tenía todo el imperio continental. Hizo 5 campañas externas, puso España de nuevo como potencia, por supuesto jugando con las superpotencias del momento, que era Francia y Gran Bretaña, unas veces aliándose a unas, otras veces poniéndose en contra, pero haciendo valer. Hubo la campaña del Pacífico, la última vez que España se puso fuerte, demostrando que el Pacífico seguía siendo una potencia, se bombardeó Valparaíso, Perú, Chile. Es decir, después se intervino en la Cochinchina, por eso el famoso dicho español de vete a la Cochinchina, ¿no? Que entonces era lo que ahora es Vietnam, Laos, etcétera, y Tailandia, el antiguo reino de Annam, la zona de la Cochinchina, que iniciaría la intervención de Francia allí, y España solo se conformó con unas indemnizaciones por unos asesinados, por unos misioneros católicos asesinados, pero intervino allí y se personó. Lideró la intervención a México, lideró la intervención de México y negoció Prim con las tropas francesas y británicas, liderándolos las españolas. Supo negociar con Juárez, tuvo que aceptar el gobierno de Juárez, porque Prim supo tomar Veracruz y, y hacer una gran negociación. Y, por supuesto, lo que fue, bueno, la reincorporación de Santo Domingo, la reincorporación de Santo Domingo, que luego no sabrían mantener los estúpidos de después, porque era demasiado lío, había alguna guerrilla, tal, y entonces no quisieron mantenerlo, y ahí Isabel II hizo borbonadas, etcétera. Pero durante esa década, ese gran gobierno de la Unión Liberal como potencia mundial, se reincorporó Santo Domingo por petición de Santo Domingo a la corona española, la actual República Dominicana, y por fin la Gran Guerra de África, que puso a España como una potencia fuerte y que sorprendió al mundo, en la que se derrotó completamente al Sultanato de Marruecos y con grandes batallas como Castillejo y Guarras, bueno, puso España en el mapa. España ponía la geopolítica. España también acabó poniendo la geopolítica a nivel internacional durante el franquismo. ¿eh? Lo hizo. Hay algún necio que dice que se le bajó tal a los americanos, no es al contrario. El franquismo aprovechó la Guerra Fría y pasó por Madrid, pues, 2 presidentes de Estados Unidos, se hizo un gran acuerdo de tú a tú con Estados Unidos. De Gaulle pasó a felicitar a Franco, los países árabes lo pusieron como intervención. Fue cuando se puso como España, como gran interlocutor y auspiciador y negociador entre Occidente y el mundo árabe, reconocido, hasta el gobierno de Israel, que no era reconocido por España, le reconoció su labor por salvar miles de judíos y tal, y le solicitó la ayuda, que fue rechazada a España, evidentemente, etcétera. Tuvo una posición geopolítica fuerte, una posición que además le valió, siendo una dictadura, que la ONU le diese la razón contra Gran Bretaña y le tumbase, es decir, le hiciese que Gibraltar fuera una colonia, reconocer una colonia, mientras que le reconocían a España, Ceuta y Melilla y las Canarias. Y finalmente, aunque sé que esto no es popular decirlo en la red, lo siento mucho, pero la época de Aznar, que fue una época muy inteligente, una geopolítica fuerte que acabó haciendo que España fuese la líder de la Unión Europea. Creó ese liderazgo de los países medios que le siguió Italia y Polonia, y logró construir sobre la cabeza de Alemania y Francia el Tratado de Niza. Es decir, realmente fue una política fuerte y de liderazgo. Son las 3 ocasiones en que ha tenido una geopolítica fuerte España en la edad contemporánea, es la realidad. Las 3 únicas, eh, las 3 únicas veces. ¿Cuál es la geopolítica
de, de Sánchez, muy sencillo. Por supuesto, sobrevivir políticamente él. Y entonces lo que hizo a partir del 19, como hemos explicado, es incluso darle la espalda, por no decir otra parte del cuerpo, a Bruselas y tener la línea directa con la parte fuerte de la socialdemocracia, de eso que se llama el nuevo orden, el globalismo mundial, que era pues, tanto la Open Society con el gran lobby DEM de los demócratas, que estaban además, lograron el gobierno, etcétera, etcétera. Eh, las instituciones supranacionales, etcétera. Eso es lo que hizo, traicionó a la Unión Europea realmente y además en 24 horas, recuerden aquello, el pacto con Podemos, etcétera, etcétera. De espaldas totalmente a la socialdemocracia europea. Sin embargo, no tuvo herramientas como algunos creían que Bruselas pues, enmendaría a Sánchez. También tuvo la, entre comillas, suerte, no tan suerte, porque fue como fue, de la pandemia. Eso hizo que la obligación de imprimir billetes en toda Europa le cayese la lluvia de millones, 100.000 millones a Sánchez, etcétera. Y lo que es más importante, que a partir del 2023 Sánchez demuestra que el sistema, el estado de partidos en España está completamente, diríamos, hackeado. Está total, él lo puede hackear perfectamente porque rompe todos los consensos y además con la capacidad de obligar a los demás a obedecer esos consensos. Fantástico. Es decir, en el 23, por primera vez en Occidente, un partido que está en el gobierno pierde unas elecciones supuestamente parlamentarias. Sabemos que no es parlamentarismo eso, ¿no? Es un sistema de partidos. Parlamentarismo solo existe en Gran Bretaña, donde el Parlamento tiene el poder y puede tirar ministros, primer ministros, etcétera. Y siempre se respeta el resultado de las elecciones. Jamás un partido que ha ganado unas elecciones se ha quedado fuera del poder. Se habrá quedado fuera de poder el primer ministro o un candidato, pero el partido que gana siempre, aunque sea en coalición con el segundo o el tercero, siempre está en el poder. Siempre está en el poder. Siempre. En un sistema parlamentario es absolutamente inaceptable. Repito, el caso Borgen, como hemos hablado muchas veces, el caso Borgen en Dinamarca fue la oposición, una oposición que además no había en extremos, una oposición que se juntó para que el segundo partido le diese el poder al tercero. Pero nunca el partido del poder, un 70% en contra, perdiendo un 70% en contra, nunca mm, se ha atrevido a mantenerse en el poder. Eso no existe en los sistemas parlamentarios, al menos en Occidente, nunca. Entonces, Sánchez ha descubierto, comprobó primero que con tecnología puede alterar el sistema electoral, que ya de por sí completamente adulterado, evidentemente, que no es representativo, primero por sí mismo, como ya hemos explicado muchas veces, pero además es que la diferencia de votos, pues bueno, un voto, ya sabemos, un escaño o sea, un puesto de diputado nacional en Navarra o en Teruel, pues puede costar incluso 15.000 o 20.000 votos, mientras que uno en Barcelona o en Madrid puede costar 120.000. Estamos hablando que en el sistema uninominal puede haber una diferencia de 20% o de 15, 10% como máximo, y mientras que en el sistema de España puede haber una diferencia de 500%, 600%. O sea, tu voto puede valer 700% más que el de otro en otra parte de España o 500% menos. Un absurdo, un absurdo. Sánchez sabe que puede pactar con todo el mundo, salvo con los que quieren tirarlo a él. No hay ningún problema, que además tiene herramientas ilegales, es decir, de alteración, como es el voto por correo, ya absolutamente demostrado, pero nadie sabe que están atrapados por el sistema esos partidos que tratan de tirarlo a él, como se supone que es PP y PSOE, porque no se atreven a impugnar, cosa que tienen todas las pruebas habidas y por haber, porque hay demasiada analogía, sistemas y actas analógicas demasiado para hacerlo, no lo hacen, ni Vox. Están atrapados por el mismo sistema, así es que por el sistema, que es lo que se ha dicho en este canal tanto en los últimos días como hace ya tiempo, en aquel programa, por ejemplo, que tuve con Pedro Gallego, por el sistema Sánchez es prácticamente imposible de quitar, porque además él se ha basado en financiar los medios de comunicación. Entonces es la base. ¿M?
el hacer trampa con el sistema en sí tramposo del estado de partidos, obligando estando atados los otros. ¿Eh? Es el pirata que hace trampas, pero a su vez tiene todas las carpetas, la base para que los otros no pueden hacer nada, están atrapados en ese sistema. Y al mismo tiempo sabe que mientras tenga unos medios de comunicación, que es una de las cosas que siempre he dicho, la gran complicidad con el globalismo y con esta dictadura global, cultural, política, de la mass media, fundamental, y le pilló el truquillo, entre comillas, esos 400, 500 millones de euros, por ejemplo, justo antes de las elecciones, que repartió entre los medios, algo que le da una fuerza suficiente para que todo tenga los partidos que realmente quieren tirarlo a él para estar ellos, sea PP o PSOE, prácticamente es imposible alcanzar una mayoría absoluta entre ellos, que a su vez sería muy difícil que se entendiesen. Por tanto, internamente es imposible, es prácticamente imposible, y la única forma de echar a González, señores, es la geopolítica. Entonces, dos criterios fundamentales. Un país, un sujeto que no tiene geopolítica, la geopolítica le puede a él, le interviene a él. Se la ponen, o la tiene o se la ponen. Y segundo criterio, Sánchez solo prácticamente al 90 y tantos %, salvo algún milagro, entre comillas, solo se puede caer porque desde fuera, desde la geopolítica, le convenzan de renunciar o le obligan de alguna forma que desconocemos. ¿Mm? Aquellas fuerzas, la Open Society, etcétera, Soros y los lobbies globalistas internacionales, ni siquiera europeos, que lo promocionaron. Así que eso es lo que hay. Un saludo y hasta la próxima.